Cuando el compuesto ingresa al organismo y es eliminado, lo hace siguiendo una cinética de primer orden o de orden cero. Lo más común que ocurra es que se elimine con una cinética de primer orden. La cinética de primer orden es cuando se elimina una fracción constante del compuesto en el organismo por unidad de tiempo. Por ejemplo, en este ejemplo, se va a eliminar el 30% por hora. O sea, de una concentración inicial de 60, eliminarse el 30%, se va a eliminar una cantidad de 18, va a quedar un remanente a la hora de 42, posteriormente se va a eliminar otro 30%, por lo tanto la cantidad eliminada va a ser 12.6 y así sucesivamente hasta que todo el compuesto es eliminado. En la cinética de orden cero es cuando se elimina una cantidad constante del compuesto por unidad de tiempo. La eliminación no depende de la concentración del compuesto. Sea la concentración que sea, poca o mucha, siempre se va a eliminar la misma cantidad del compuesto, que es lo que ocurre con la eliminación del etanol, como se observa en este ejemplo. La cantidad de etanol eliminado siempre es de 10 mililitros por hora. Consuma lo que consuma de alcohol, ese individuo siempre va a eliminar 10 mililitros por hora. Por ejemplo, si el individuo toma un litro de cerveza, la cerveza tiene un 6% de etanol, por lo tanto, en un litro, la cantidad de etanol va a ser 60 mililitros. Por lo tanto, si el individuo toma un litro de cerveza, le va a llevar 6 horas eliminar toda la cantidad de etanol que tiene ese litro de cerveza. En el caso de la cinética de primer orden, cuando graficamos concentración plasmática en función del tiempo, luego de una inyección intravenosa, obtenemos una recta con pendiente negativa que nos sugiere una distribución rápida del compuesto en un sistema unicompartimental y una eliminación que obedece a una cinética de primer orden. Para los compuestos eliminados con esta cinética, el tiempo requerido para disminuir la concentración a la mitad, que es conocido como tiempo de vida media, permanece constante hasta que todo el compuesto es eliminado. En este ejemplo, el tiempo requerido para disminuir la concentración de 60 a 30 es de 2 horas, para disminuir de 30 a 15 van a ser otras 2 horas, para disminuir de 15 a 7.5 van a ser otras 2 horas. O sea, siempre permanece constante hasta que todo el compuesto es eliminado. Si la cinética es de primer orden, la curva de concentración en función del tiempo se representa mediante la siguiente ecuación. Ahora, para transformar esa curva en una recta, transformo esa ecuación en una ecuación logarítmica. Por eso el logaritmo de la concentración va a ser igual al logaritmo de la concentración a tiempo cero menos la constante de eliminación por el tiempo por el logaritmo del exponencial. El logaritmo del exponencial es 1 dividido el logaritmo natural de 10. Esto nos queda que el logaritmo de la concentración es igual al logaritmo de la concentración a tiempo cero menos la constante de eliminación por el tiempo dividido 2.303, que es el logaritmo natural de 10. Este es el tiempo, la constante de eliminación. A partir del gráfico anterior puedo calcular la pendiente, que como observan en la figura anterior, la pendiente es igual a la constante de eliminación dividido 2.303. Y a partir de la pendiente calculo, despejo por lo tanto la constante de eliminación, que es un parámetro que me va a dar idea de cuánto se elimina el compuesto. Para calcular el tiempo de vida media, utilizo la ecuación anterior y acá en este caso C, la concentración va a ser igual a la mitad de la concentración a tiempo cero, porque yo voy a calcular el tiempo que demora disminuir la concentración a tiempo cero a la mitad. Por lo tanto, el logaritmo de C va a ser ahora el logaritmo de la concentración a tiempo inicial dividido 2, que va a ser igual a logaritmo de la concentración inicial, menos la pendiente, que era la constante de eliminación dividido 2.303 por el tiempo. Lo que yo quiero despejar es el tiempo. Por lo tanto, el logaritmo de la concentración a tiempo 0 menos el logaritmo de 2 menos el logaritmo de la concentración a tiempo 0 va a ser igual a la constante de eliminación dividido 2.303 por el tiempo. Logaritmo de la concentración a tiempo 0 menos logaritmo de la concentración a tiempo 0 me da
como consecuencia 0, por lo tanto se anulan, y me queda que el logaritmo de 2 por 2.303 dividido la constante de eliminación es igual al tiempo. Como el logaritmo de 2 es 0.3, 0.3 por 2.303 va a ser igual a 0.693 dividido la constante de eliminación va a ser igual al tiempo de vida media. Mediante esta ecuación, entonces, yo puedo calcular el tiempo de vida media. O bien puedo entrar en el gráfico en la mitad de la concentración a tiempo cero y por extrapolación obtengo el tiempo transcurrido, que va a ser el tiempo de vida media. La vida media de un compuesto con una cinética de eliminación de primer orden es independiente de la dosis, como vemos en el siguiente esquema. Cuando graficamos concentración plasmática en función del tiempo, si yo inyecto distintas dosis, 1, 2 o 3 gramos, por ejemplo, del compuesto, obtenemos una recta para cada una de esas dosis con igual pendiente y la vida media en cada una de ellas es la misma. Lo que va a tardar en reducir la concentración a la mitad es igual en los tres casos. El tiempo que tarda en disminuir de 100 a 50 va a ser de 1 hora. Lo que va a tardar en disminuir de 20 a 10 va a ser de 1 hora. Y lo que va a tardar en disminuir de 4 a 2 va a ser también de 1 hora. En un modelo abierto unicompartimental, abierto significa que el compuesto está siendo eliminado del sistema, o sea, se distribuye rápidamente en diversos órganos y al mismo tiempo se va eliminando. En este caso, la concentración del compuesto en los tejidos va a disminuir con la misma vida media que en el plasma, a pesar de tener distintos niveles en cada órgano. Las rectas en los distintos tejidos son paralelas porque a medida que se va eliminando el compuesto, hay pasaje del mismo de uno a otro tejido y de tal forma que el equilibrio se mantiene. Y los niveles caen con igual pendiente en todos los tejidos. En un modelo abierto bicompartimental, que es cuando el compuesto se distribuye a distinta velocidad entre dos compartimentos, primero al mismo tiempo se distribuye en uno o varios órganos y en forma más lenta después se va a distribuir a otros órganos. Cuando graficamos concentración plasmática del compuesto en función del tiempo, obtenemos una curva exponencial, como ya habíamos visto. Acá lo que hacemos es trazar dos líneas rectas correspondientes a la fase distributiva A o alfa y otra línea recta correspondiente a la fase postdistributiva o B. Como vemos en este caso, la recta correspondiente a la fase distributiva es más empinada, por lo tanto la constante de eliminación va a ser mayor y como consecuencia el tiempo de vida media es menor. En cuanto a la cinética de orden cero, ya habíamos dicho que la eliminación de la mayoría de los compuestos ocurre por cinética de primer orden. Pero si la dosis del compuesto incrementa, su tasa de eliminación inicial puede disminuir como observamos en la siguiente figura. Con dosis bajas se observa una cinética de primer orden, pero a medida que va aumentando la dosis, se va observando una eliminación no lineal. Por eso vemos que en la parte inicial la curva se va achatando, con dosis muy alta se va mesetando esa curva. Esto nos está indicando que ante dosis altas se va saturando la capacidad de nuestro organismo para biotransformar o eliminar el compuesto, le va a costar eliminar ese compuesto. Esto es importante, esa transición de la cinética de primer orden a orden cero es importante desde el punto de vista toxicológico, porque el organismo va a estar expuesto a altas dosis del compuesto, pudiendo llegar a producir mayor toxicidad. Además, también demuestra que el organismo va a tener dificultad para biotransformar o eliminar ese compuesto, lo va a hacer en forma más lenta, por lo tanto, va a agravar el problema. En esta cinética de orden cero, el tiempo de vida media del compuesto no es constante, va a depender de la dosis administrada, a mayor dosis, mayor amesetamiento de la curva, por lo tanto, se va a incrementar el tiempo de vida media. Eso nos está indicando que ante dosis altas al organismo le va a costar
eliminar ese compuesto. Ahora vamos a ver las diferentes vías de excreción de los compuestos. La urinaria es una de las más importantes debido a que el riñón es un órgano muy eficiente para eliminar compuestos tóxicos del organismo. Los compuestos tóxicos son excretados en orina por los mismos mecanismos que utiliza el riñón para remover los productos finales del metabolismo del organismo. Estos procesos son por filtración glomerular pasiva, por secreción tubular activa que ocurre en el túbulo proximal, o bien por difusión tubular pasiva que ocurre en el túbulo distal. La siguiente figura representa la eliminación de un compuesto por el riñón, donde vemos que los compuestos de bajo peso molecular pueden ser filtrados del plasma por el glomérulo, sería el caso de los compuestos de tipo A. Una vez que llegan a la luz tubular, posteriormente son eliminados. En el caso de ácidos y bases orgánicas, pueden ser secretados por transporte activo en los túbulos, sería el caso de los compuestos B y C. Llegan a la luz tubular y son eliminados. O puede ocurrir que a nivel de los túbulos distales, si el compuesto que llega a la luz tubular todavía son liposolubles o se encuentran no ionizados a pH de la orina, estos pueden reabsorberse. Como consecuencia, ese tipo de compuestos van a verse dificultada la eliminación de los mismos. Por excreción urinaria, los compuestos que se van a eliminar son aquellos con bajo peso molecular, menor a 300, para que de esa forma puedan ser filtrados. Los ionizados a pH del plasma y también de la orina, porque si no están ionizados a pH de la orina pueden ser reabsorbidos. Los compuestos unidos a proteínas plasmáticas no pueden ser filtrados por el glomérulo, por lo tanto no se van a poder eliminar, solamente la fracción libre de ese compuesto que puede ser filtrado. En la siguiente tabla vemos que mientras menor es la unión a proteínas de los diferentes salicilatos, mayor va a ser la constante de excreción renal, porque la eliminación por filtración va a ser mayor. Una vez que el tóxico ha sido filtrado por el glomérulo, puede permanecer en la luz tubular y ser excretado en la orina, o puede ser reabsorbido pasivamente a través de los túbulos distales y pasar ese compuesto a circulación. En el caso de que los compuestos que llegan a la luz tubular son liposolubles y no ionizados al pH de la orina, estos pueden ser reabsorbidos en los túbulos distales, como dijimos anteriormente. Mientras que aquellos compuestos polares o ionizados al pH de la orina son los que van a poder ser excretados. Generalmente, los tóxicos que son bases van a ser excretados en mayor grado cuando la orina es ácida, porque una base en una orina ácida va a predominar la fracción ionizada. Mientras que los ácidos van a ser excretados mayormente cuando la orina es alcalina. Por ejemplo, en la intoxicación con fenobarbital, que es un barbitúrico con salicilatos, al ser compuestos ácidos, se puede tratar de alcalinizar la orina administrando bicarbonato de sodio para de esa forma aumentar la excreción de esos compuestos. Los agentes tóxicos también pueden ser excretados por secreción tubular activa. Hay dos mecanismos, uno para aniones orgánicos, o sea, para ácidos, y otro para cationes orgánicos, o sea, para bases. Por lo tanto, los ácidos y bases orgánicas van a ser secretados por transporte activo en los túbulos proximales. Acá tenemos un listado de algunos ácidos y bases que van a ser secretados por transporte activo. Acá lo importante de remarcar es que estos compuestos pueden competir por la secreción tubular a nivel proximal. Esa competición fue utilizada, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en tratamiento con penicilina, así trataban los soldados, y para obtener mayor efecto de penicilina, como este antibiótico es secretado activamente por el transporte de ácidos orgánicos, se lo comenzó a administrar en forma conjunta con probenecid, otro compuesto ácido que utiliza el mismo sistema de transporte que la penicilina. Por lo tanto, compiten entre los dos por el sistema de transporte, aumentando de esa forma la vida media de penicilina y prolongando la duración de su acción.
Como se observa en la figura, la penicilina, tanto penicilina como probenecid, tienen un carboxilo que va a estar ionizado al pH del plasma. Entonces lo que va a detectar el sistema de transporte va a ser ese carboxilo ionizado. Y de esa forma compiten por el sistema de transporte. En la siguiente figura vemos qué pasa con el clearance de un ácido débil como fenobarbital, que es un barbitúrico. Se aumenta el flujo de orina y se cambia el pH de la orina. A medida que aumenta el flujo urinario, vemos que aumenta la excreción del compuesto por filtración glomerular. Por eso en los casos de sobredosis con este barbitúrico, al paciente se le da solución fisiológica, se lo hidrata bien para incrementar de esa forma el flujo urinario y de esa forma favorecer la excreción del compuesto. Si alcalinizo la orina, el clearance va a ser mucho mayor porque el fenobarbital va a estar ionizado y de esa forma evitamos su reabsorción a nivel tubular. Por lo tanto, va a aumentar de esa forma la excreción de dicho barbitúrico. Ahora vamos a ver la relación entre el volumen de distribución y la excreción del compuesto. Si el compuesto tiene un alto volumen de distribución, significa que se distribuye ampliamente. Por lo tanto, va a quedar poco en plasma para ser eliminado. Esto lo observamos en la siguiente tabla, donde vemos la relación entre el clearance y el volumen de distribución de un compuesto. Vemos que pasan los tres procesos por reabsorción parcial, significa que el compuesto es filtrado y en parte es reabsorbido, por lo tanto ese clearance va a ser de un valor aproximado de 30 mililitros por minuto. Por filtración glomerular, en el caso de la creatinina, que se excreta por filtración glomerular y no se reabsorbe, en ese caso el valor del clearance es de 130 mililitros por minuto. Y en la secreción tubular activa, que es el caso del ácido paraminopúrico, donde el compuesto es excretado por sistema de transporte activo, y una vez que llega a la luz tubular no se reabsorbe. Ese valor de clearance es de 650 mililitros por minuto. Vemos qué pasa si la droga se distribuye solamente en el agua plasmática. En el caso de la reabsorción parcial, su vida media será de 69 minutos. Si se distribuye en líquido extracelular, va a ser de 277 minutos. Y si lo hace en todo el agua corporal, la vida media aumenta a 947 minutos. Mientras tanto, la constante de eliminación va disminuyendo. Como la depuración por filtración glomerular es más eficiente que la reabsorción parcial, la vida media del compuesto va a caer considerablemente, de 69 a 16 minutos, y todavía más si lo hace por secreción tubular activa, disminuyendo la vida media a 3 minutos. En la siguiente figura vamos a ver que el clearance renal del recién nacido es menor que el del adulto, por tal motivo va a disminuir la capacidad de excreción de los compuestos. Por eso algunos compuestos van a ser más tóxicos en recién nacidos que en adultos, porque algunas funciones del riñón no están completamente desarrolladas y hace que por ese motivo el clearance renal sea menor. En la tabla vemos que se compara el clearance renal del neonato con el del adulto. Por ejemplo, el clearance de inulina, que es comparable al de creatinina, que tenía un valor de 130 mililitros por minuto, vemos que en adultos es de 130 y va a caer a 3, a un valor de 3. Esto nos está indicando que el clearance es mucho menor en el neonato. La constante de excreción es menor, por lo tanto va a estar dificultada la excreción de esos compuestos y la vida media va a aumentar de 220 en adulto a 630 en el neonato. Con el clearance de ácido paraminopúrico ocurre lo mismo, el valor en adulto era de 650, va a caer a un valor de 2 en el neonato, por lo tanto la constante de eliminación también va a ser menor, va a estar dificultada la excreción y por lo tanto el tiempo de vida media va a ser mayor. Va a ir de 43 valor adulto a 160 en el neonato.
Otra de las vías importantes de excreción es la biliar. Habíamos dicho que los compuestos cuando ingresan por vía gastrointestinal, si se logran absorber por vena porta, van hacia el hígado, donde van a ser principalmente biotransformados. La siguiente figura nos muestra la gran irrigación hepática. La vena porta, cuando llega al hígado, se bifurca en los distintos lobulillos hepáticos y de allí a los distintos sinusoides hepáticos. Eso muestra la gran irrigación a nivel hepático. En la siguiente figura se muestran los hepatocitos que se exponen por un lado a la sangre y por el otro el canalículo biliar, que está representado en el medio de color amarillo. Los capilares hepáticos y la membrana de los hepatocitos tienen gran permeabilidad, por ello los compuestos van a tener gran capacidad para entrar al hígado. Si el compuesto tóxico se toxifica en el hígado, va a ser beneficioso porque antes de llegar a circulación sistémica va a ser degradado. Pero si en el hígado se bioactiva ese compuesto, va a ser perjudicial para el hígado y lo va a dañar. Como el hígado es el principal sitio de biotransformación de los compuestos, los metabolitos que se originan pueden ser excretados directamente hacia la bilis y pasar al intestino, o bien volver a circulación sistémica y de allí ser eliminados por vía renal. Si esos metabolitos llegan al intestino y todavía son liposolubles o se encuentran no ionizados, esos metabolitos se pueden reabsorber y va a constituir lo que se llama la recirculación enterohepática. Los compuestos orgánicos y metales son excretados por bilis utilizando diferentes sistemas de transporte. Se ha visto que para los compuestos orgánicos se conocen dos sistemas de transporte para ácidos, uno para bases y otro para compuestos neutros. No es bien conocido sobre los factores que determinan que una sustancia se excrete por vía biliar o por orina. Sí se observó que los compuestos con bajo peso molecular son pobremente excretados por bilis y más fácilmente excretados por orina. Por el contrario, los compuestos de alto peso molecular, los que tienen un peso molecular mayor a 300, son excretados por bilis, o sea que a medida que aumenta el peso molecular del compuesto, aumenta el porcentaje de excreción biliar. En la siguiente figura vemos que a medida que aumenta el peso molecular de diferentes compuestos, tenemos compuestos ácidos y básicos, a medida que aumenta el peso molecular, va a aumentar el porcentaje de excreción biliar de los compuestos. En la siguiente tabla se muestra que al agregar átomos de halógeno a fluoresceína, va a ir aumentando su peso molecular, disminuyendo de esa forma su excreción urinaria y aumentando como consecuencia su excreción biliar. Los compuestos excretados por bilis van a ser eliminados con las heces o bien pueden reabsorberse en el intestino constituyendo la recirculación enterohepática. También hay que tener en cuenta que la microflora intestinal aporta enzimas que pueden hidrolizar conjugados con ácido glucurónico y sulfato. Cuando ese metabolito pierde el ácido glucurónico y el sulfato puede reabsorberse y de esa forma aumentar su permanencia en el organismo. Hay algunos compuestos que pueden incrementar la excreción biliar. Se ha visto que fenobarbital, que es un barbitúrico, aumenta el flujo biliar. Y espironolactona, que es un diurético, puede aumentar la producción biliar, aumentando de esa forma la excreción biliar de los compuestos. Los niños recién nacidos también tienen poco desarrollados los sistemas de excreción biliar, por lo tanto, es otra razón por la cual los compuestos pueden ser más tóxicos en los niños recién nacidos. En cuanto a otras vías de excreción, por pulmón, así como se absorben los compuestos gaseosos o líquidos volátiles, también se van a eliminar a través de pulmón. En el caso de los líquidos volátiles, se ha visto que a mayor presión de vapor de esos compuestos, mayor será la eliminación por pulmón.
En la siguiente tabla vemos que a medida que aumenta la presión de vapor de los líquidos volátiles, se va a favorecer su eliminación pulmonar. Los compuestos son eliminados por difusión simple y se ha visto que los gases o líquidos volátiles con baja solubilidad en sangre, como el caso del etileno, van a ser rápidamente excretados, mientras que los gases o líquidos volátiles con elevada solubilidad en sangre, como el caso del cloroformo, son lentamente excretados. En cuanto al tracto gastrointestinal, la eliminación de compuestos por heces puede deberse a varios factores. Cuando no fue completamente absorbido luego de la ingestión oral, cuando es excretado por bilis, aparece en el intestino, por lo tanto posteriormente es eliminado con heces, fue secretado en saliva, en secreciones gástricas, intestinales o pancreáticas. Recordemos el caso de la morfina, que es una base débil que cuando ingresa sangre por administración endovenosa, al difundir al estómago se ioniza y queda atrapado allí constituyendo la trampa de iones. O bien cuando es secretado por el tracto respiratorio y luego es deglutido. Para aquellos compuestos que logran atravesar la barrera hematoencefálica, pueden ser removidos por el fluido cerebroespinal por sistemas de transporte activos similares a los del riñón para la excreción de iones orgánicos. La excreción por leche es importante porque el compuesto puede pasar al bebé que está amamantando, o bien el compuesto puede pasar de la vaca a humanos por esta vía. Los compuestos son excretados por difusión simple, debido a que la leche es más ácida, tiene un pH de 6.5, es más ácida que el plasma. Los compuestos básicos como morfina, nicotina o antibióticos pueden difundir a la leche, allí se van a ionizar y van a tender a concentrarse en la misma. Debido al alto contenido lipídico de la leche, los compuestos que son liposolubles van a tender a concentrarse en la misma. Compuestos como DDT, que son pesticidas clorados o bifenilos policlorados. Por ejemplo, estos compuestos ya está prohibido el uso de los mismos, pero al tener una alta persistencia en el ambiente, todavía pueden aparecer residuos en la leche. Los metales químicamente similares al calcio, como el plomo, también pueden ser excretados por esta vía. Finalmente, la excreción por sudor y saliva son de menor importancia y van a depender de la liposolubilidad del compuesto.